El gobierno de México no descartó que la Fiscalía General de la República intervenga en la investigación sobre las trampas en el examen de ingreso a la UNAM, pero solo en caso de comprobarse algún delito. Reitera que le corresponde a la propia universidad determinar las irregularidades y presentar las denuncias que haya lugar. Todo tiene que ser autónomo, tiene que ser ellos, y nosotros podemos apoyar en lo que nos pidan, pero es una decisión autónoma. Lo segundo es cómo se cometió el fraude. O sea, si estuvo involucrada la empresa, si no estuvo involucrada, si requieren presentar una denuncia o no requieren presentar una denuncia y qué van a hacer en torno a ello. Y eso lo tiene que decidir la propia UNAM. Y el apoyo que requieran de la Secretaría de Educación Pública o de la agencia, pues por supuesto, pero es un apoyo. Ellos son los que tienen que tomar la decisión. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México negó que haya determinado la reposición del examen de admisión, que se haya decidido volver a hacer el examen. La UNAM llamó a no creer en datos falsos y aclaró que toda confirmación sobre este proceso de selección se publicará en los canales oficiales de la propia universidad. Y este martes hubo una nueva protesta en la UNAM. Aspirantes que aprobaron el examen exigieron que se respete su puntaje y su lugar asignado. Llegaron hasta la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria para entregar un pliego petitorio y solicitan que continúe el proceso de inscripción en los tiempos determinados en la convocatoria. También piden que se atienda a quienes deseen realizar cambios del plantel, modalidad o carrera. Mientras tanto, diputados de Morena llamaron a regular la inteligencia artificial de manera urgente. Argumentaron que las anomalías que se presentaron en el examen de la UNAM ponen en evidencia al sistema educativo. Y no solo la educación de México se enfrenta a esta intervención de la inteligencia artificial, en otros países también utilizan la tecnología para fraudes en exámenes. La UNAM investiga posibles trampas en el examen de ingreso a licenciatura. Al otro lado del mundo, miles de estudiantes en India protagonizaron el llamado movimiento de las cucarachas. La protesta surgió tras un escándalo de corrupción que sacudió el sistema educativo de aquel país, luego de que se descubriera un mercado ilegal donde se vendían las respuestas del examen nacional de ingreso a medicina, una prueba que cada año presentan más de 2 millones de aspirantes para apenas 130,000 lugares. La filtración de dicho examen y que fueran llamados a repetirlo provocó una fuerte crisis entre miles de aspirantes que estuvo acompañada por varios suicidios, aunque no hay una cifra oficial, pudieron ser entre 4 y 5 decesos. The main demand is that immediately the Minister of Education resign. That's what the students want. En México el contexto es diferente, pero la preocupación también gira en torno a los procesos de admisión. ¡Fuera los tramposos! ¡Fuera los tramposos! Tras la aplicación del primer examen de ingreso a licenciatura completamente en línea, la UNAM detectó irregularidades para vulnerar las reglas del concurso. Como resultado, anuló más de 3,000 exámenes e inició una revisión técnica de los casos. Siento que no fue un proceso transparente y yo saqué 102 aciertos. Me quedaba bien en la carrera hasta el año pasado, pero pues como se aumentaron los aciertos hasta un montón, pues ya no me quedé. Y pues la verdad siento que sí fueron mucho por parte de las trampas y todo eso que hubo por parte de otros alumnos. La universidad también presentó denuncias penales tras identificar la operación de personas y grupos que ofrecían supuestos servicios para garantizar el ingreso de aspirantes o manipular el proceso de selección. Ambos episodios muestran cómo la tecnología está transformando los desafíos para las instituciones educativas. En un caso, las filtraciones y la corrupción detonaron un movimiento nacional de protesta. En el otro, la irrupción de la inteligencia artificial y posibles redes de fraude obligan a replantear los mecanismos de vigilancia. El reto es garantizar que el acceso a la educación superior continúe dependiendo del mérito y no de la capacidad para burlar el sistema. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Hablemos de otros temas. Hoy ha ocurrido fuerte el rumor de que Mario Marín, el exgobernador de Puebla, será excarcelado. Se encuentra actualmente en el Estado de México en un penal. Vamos contigo, Gerardo García, que tienes la información. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro, y también a toda nuestra audiencia. Así es, pese a difundirse que habría ganado un supuesto amparo, lo cierto es que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sigue internado en este penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, dado que las autoridades federales no han informado
otra cosa distinta. Como bien lo comentas, en las últimas horas se corrió este rumor precisamente del excarcelamiento del exgobernador de Puebla. Incluso ya se hacía referencia que incluso podría ya estar en ese estado. Sin embargo, nos pusimos a consultar precisamente, y una fuente federal pues calificó de falso esta información que se le atribuye a la defensa y también a políticos afines al poblano, con la finalidad de presionar, porque lo que sí es cierto es que han confirmado que buscan que se le cambie la medida cautelar por cuestiones de salud. Sin embargo, hasta este momento en el Poder Judicial Federal no se tiene con esta información. Entonces todavía continúa en una celda de este penal del Altiplano en Almoloya de Juárez el exgobernador de Puebla, al cual ingresó en abril del 2025, una cobertura que también estuvimos ahí. Fue que ocurrió a altas horas de la noche cuando fue ingresado a esta cárcel federal en esa fecha que hemos comentado, y todo derivado de este caso de la que fuera víctima la periodista Lidia Cacho. Pues seguiremos muy pendientes, Alejandro, de qué es lo que más ocurre en torno a este caso y si es que en los próximos días pudiera cambiar la situación del exgobernador de Puebla. Correcto, gracias, Gerardo. Buena tarde. Muy buena tarde. Vamos contigo, Miguel Velázquez. Buena tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, un gusto saludarte. Pues a un año de asumir la dirección del sistema de transporte colectivo Metro, Adrián Rubalcaba Suárez aseguró que la incidencia de robos al interior de la red disminuyó 50%, al pasar de un promedio de 4.8 carpetas de investigación diarias en mayo de 2025 a 2.84 en junio de 2026, esto de acuerdo con cifras oficiales. Durante un balance de su gestión, el funcionario sostuvo que la reducción se refleja tanto en robos con violencia como sin violencia, aunque precisó que la mayoría de las denuncias corresponden a casos sin agresiones físicas y principalmente por la desaparición de teléfonos celulares y credenciales. Rubalcaba Suárez explicó que uno de los fenómenos que actualmente analizan en coordinación con la Fiscalía Capitalina es el elevado número de denuncias por presunto robo de credenciales de elector, laborales, credenciales laborales o credenciales institucionales. Señaló que existe la hipótesis que parte de esos casos corresponden a documentos extraviados que posteriormente son reportados como robados, aunque aclaró que esa línea aún se encuentra bajo investigación. El director del Metro añadió que la incidencia delictiva total dentro de la red registró una disminución de 63% en mayo de 2025 y junio de 2026, con base en las carpetas de investigación y registros oficiales. Como uno de los principales indicadores de seguridad, destacó que durante los últimos 4 meses no se inició ninguna carpeta de robo con violencia dentro del metro, incluso durante el periodo del Mundial. Rubalcaba sostuvo que estos resultados buscan revertir la percepción de inseguridad entre los usuarios y aseguró que la red capitalina presenta menores niveles de incidencia delictiva que otros sistemas de transporte masivo en el mundo. Como referencia, afirmó que el metro de la Ciudad de México registra actualmente estos 2.8 delitos diarios, cifra inferior a la que reporta por los sistemas de Londres y Nueva York, pese a la movilidad alrededor de 4.5 millones de pasajeros al día. El funcionario finalmente reconoció que aún existen retos en materia de seguridad, aunque consideró que los indicadores reflejan avances relevantes durante este primer semestre de este año. Ese es el reporte. Regreso contigo. Gracias, Miguel. Karina Palacios, vamos contigo, tienes información también. Así es, Alejandro, pues los homicidios y feminicidios en la Ciudad de México presentan una disminución histórica, así lo señaló la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Y bueno, con corte al 26 de julio, los homicidios disminuyeron 48% en comparación con el 2019. El promedio diario, señaló la fiscal Berta Alcalde Luján, señaló que, bueno, pues bajaron de 4.2 a 2.09 asesinatos al día. Esto fue lo que mencionó. Como hoy en día tenemos un promedio de 2.09 homicidios que se cometen todavía diario en la Ciudad de México, es el número más bajo que tenemos histórico, ¿no? Desde antes del 2019, aquí incluimos datos del 2019.
Y bueno, en el caso de las muertes violentas a mujeres, durante 2025 se registraron 112 casos, de ellos 44 fueron clasificados como feminicidios y 68 como homicidios. En lo que va de este año, Alejandro, se han contabilizado 62 muertes violentas de mujeres y se tienen 24 carpetas por feminicidio. De estas, 24 o 23 ya fueron judicializadas. Escuchemos lo que dijo la fiscal. No podemos descansar, ¿no?, a poder reducir a cero este número de casos, pero podemos ver un descenso muy claro desde el 2019 hasta el primero 2025 con 44 casos y 2026 con 24 casos al 26 de julio. Y bueno, para fortalecer estas investigaciones, la Fiscalía de la Ciudad de México creó 2 nuevas unidades de criminalística de proximidad, una en Álvaro Obregón y otra en Tláhuac. Con estas 2 ya suman 6 en las 16 alcaldías y bueno, pues las autoridades explicaron que estos equipos funcionan para que las acciones, las investigaciones se atiendan de manera inmediata y bueno, pues también que se agilicen las investigaciones de los delitos. La información, Alejandro. Buenas tardes, Karina. La abuela de Dafne Zapata, esta joven asesinada en una academia militar allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, llegó a un evento del gobernador Américo Villarreal, exigió avances por el feminicidio de su nieta y aseguró que no pararán las protestas hasta que se haga justicia. Sí, pero no están vinculados a proceso. ¿Qué me garantiza a mí que no los van a dejar detenidos? Al rato meten un amparo y salen y eso es lo que no quiero. Quiero que paguen hasta el último rasguño que le hicieron a mi nieta. Y no me voy a ir de aquí hasta que no vea resultados. Así lo tenga que seguir al Parque Zaragoza, así lo tenga que seguir a donde lo tenga que seguir. Él tiene que mandar a sus trabajadores, a sus empleados, a hacer lo que tienen que hacer, su trabajo. Detuvieron a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad de Mexicali. Lo arrestaron en su casa, acusado de desaparición forzada, pero este hombre aseguró que es víctima de persecución política. Hoy les hago de su conocimiento que me voy a entregar voluntariamente, sin violencia, ¿sí? Y no voy a permitir provocaciones por parte de la autoridad. Por eso mismo, responsabilizo a la fiscal general del Estado, Marilena Andrade Ramírez, de cualquier situación que me pase al ser detenido o cuando sea internado. En Morelos, a días del asesinato del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, recibió prisión preventiva Marisol N., la viuda de este hombre, y Giovanni Emanuel N., director de seguridad del municipio, ambos acusados de extorsión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Cardona y vamos a revisar el informe de Seguridad Nacional. Comenzamos este resumen en el estado de Chiapas, donde aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y chalecos tácticos. Esto en un operativo realizado en el municipio de Benemérito de las Américas. Por otro lado, en Durango, catearon 3 inmuebles y decomisaron explosivos, un fusil Barrett, cartuchos, cargadores, marihuana y 5 vehículos localizados en Tamazula. Por otro lado, en Hidalgo inspeccionaron una vivienda de Atotonilco de Tula e incautaron 80,000 litros de hidrocarburo, pipas, camionetas, equipo de acoplamiento para remolques y cisternas. En tanto, en Sinaloa detuvieron a 4 personas con armamento y un vehículo. En Mazatlán arrestaron a 2 personas, entre ellas un menor con ametralladoras, armas, chalecos y placas balísticas. En Veracruz hallaron 3 cajas que contenían 38 kilos de marihuana. Tras revisar una empresa de paquetería en el municipio de Cotaxtla. Hasta aquí la información con base en datos del Gabinete de Seguridad. Bueno, vamos a las calles. Alan Rodríguez, tú estás hacia el oriente. Buenas tardes. Alejandro, amigos, muy buenas tardes. Se acaba de retirar un bloqueo en la lateral de la autopista México-Puebla, justo unos cuantos metros antes del acceso al puente de la Concordia. Se trata de familiares de Bernabé Antonio Fernández Meneses, quien desapareció hace 17 días. Sus familiares nos han comentado que
dejó prácticamente su desayuno preparado, salió a bordo de su bicicleta para comprar pan para poder desayunar esa mañana. Sin embargo, desde esa fecha no ha regresado a su domicilio. Al hombre lo han buscado en diversos hospitales, en diversos ministerios públicos, sin que hasta el momento haya algún rastro de su paradero. Por este motivo, el bloqueo inició en la zona de carriles centrales, afectando la movilidad con dirección hacia Puebla, Los Reyes y Chalco. Posteriormente les han ofrecido una reunión con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la cual pues ya en unos momentos estará iniciando. Con esto se retiran y liberan la vialidad que se vio severamente afectada prácticamente hasta la zona de Guelatao. Son buenas noticias para quienes se desplazan con rumbo hacia la zona oriente del Valle de México. Alejandro, amigos, el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Buena tarde. Y del oriente vamos al sur de la ciudad. Está ya Mario Miranda. Mario. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la alcaldía Benito Juárez, exactamente en el anillo periférico al cruce con la avenida Molinos. Te platico que hace unos momentos ocurrió un accidente vehicular en esta zona, un choque laminero, nada de consideración, no hubo personas lesionadas, pero esto ocasionó bastante caos vial debido a que los vehículos permanecieron más de una hora en esta zona mientras llegaban sus seguros, y esto está ocasionando bastante caos vehicular en los carriles laterales del periférico a la altura de Molinos para todos los automovilistas provenientes de la zona de Barranca del Muerto, de Molinos. Encontrarán este embotellamiento en esta zona debido a este accidente que se registró, y vemos pues la carga vehicular, el remanente que ha dejado aquí de carga vehicular de tránsito en esta zona. Si va a transitar por este punto hay que tener paciencia, sobre todo si se desea incorporar a los carriles centrales del anillo periférico, donde tenemos buenas noticias debido a que tenemos buen avance en ambos sentidos del anillo periférico, tanto en dirección como al sur como al norte. Alejandro, es la información al momento. Correcto, gracias Mario, gracias Alan. Vamos a una pausa o vamos con Michelle Santiago. Pausa y regresamos con más. Morena rechaza presiones contra México por el caso de Ernesto Rufo. Michelle Santiago. Alejandro, qué gusto saludar. Buenas tardes. Pues el día de hoy, en conferencia de prensa semanal, Ariadna Montiel fijó una postura contundente respecto al proceso penal que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. La líder de Morena pues expresó categóricamente que se trata de una persecución política, asegurando que la investigación de la Fiscalía General de la República cuenta con al menos 96 elementos de prueba, data de tiempo atrás, y está vinculada al delito de huachicol fiscal a través de la empresa Ingemar. La presidenta del partido pues señaló directamente al Poder Judicial del anterior régimen por haber otorgado amparos que permitieron a dicha empresa mantener la importación masiva de gasolina e hidrocarburos. Además, respondió al Grupo Internacional IDEA, afirmando que carecen de autoridad moral y que el caso debe resolverse exclusivamente en los tribunales mexicanos. Escuchamos parte de las declaraciones de Ariadna Montiel. La empresa Ingemar mantiene 4 permisos derivados de estos amparos. Por eso ahora se duelen de que el Poder Judicial se electó por el pueblo, porque les permitió seguir importando una cantidad importante de millones de litros de gasolina, y también les permite importar turbocina, queroseno y derivados de los hidrocarburos, de tal manera que esta operación de esta empresa continuó. Hoy sabemos que esta empresa mantiene actividades ilícitas. Bueno, pues por segunda semana consecutiva, pues este tema continúa siendo polémico ahí en el partido Morena, y precisamente gran parte de la conferencia se habló precisamente de este tema que ha dado mucho revuelo y ha causado muchísima polémica. Alejandro, la información. Oye, pero también hizo un llamado a los morenistas a no dividirse, ¿no? Efectivamente, también este llamado es una constante también que se ha realizado, sobre todo también por el tema de pues las elecciones que se avecinan el próximo año. Es un tema recurrente también el que pues ellos mencionan que hay unidad precisamente no solamente con los militantes de Morena, y es un llamado que se hace constantemente precisamente en estas asambleas que se están realizando todos los fines de semana. También hablaron precisamente de estos números, de estas asambleas que se están realizando en diferentes estados de la República, y hace el llamado a mantenerse firmes precisamente para llegar unidos a la elección del próximo año, del 2025. Sí, y también por los conflictos entre Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, y el exgobernador Jaime Bonilla.
Efectivamente, ese también es otro tema que ha causado pues bastante polémica prácticamente desde la semana pasada. Ella continúa asegurando que Marina del Pilar pues no se puede comparar, por ejemplo, en el tema de Maru Campos. Ella asegura que pues ella hizo lo que tenía que realizar precisamente y que no es una vendepatrias como lo mencionaron en el caso de Chihuahua. La atención pues prácticamente pues comenzó desde el año 2021 cuando Marina del Pilar pues sucedió a Jaime Bonilla en la gubernatura, y pues a pesar de que pues ambos llegaron al poder bajo las siglas de Morena y la Cuarta Transformación, pues su relación se rompió tempranamente y se han intensificado con severas acusaciones mutuas en las últimas semanas. Así es. Bueno, gracias, Michelle. Excelente tarde. Buena tarde. Marco Fragoso, vamos contigo a la sesión permanente. Alejandro, muy buenas tardes y qué gusto saludarte. Pues fíjate que aquí en el Legislativo la consulta pública sobre los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias ya generó el primer debate político en San Lázaro. Y es que mientras Morena descartó cualquier intento de censura, la oposición pidió que las nuevas reglas no se conviertan en un mecanismo para limitar la libertad de expresión. Y es que recordemos que los lineamientos presentados por el gobierno federal están en consulta del 27 de julio al 21 de agosto y buscan reglamentar disposiciones de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada en 2025. Alejandro, la oposición advirtió que el proceso debe evitar cualquier posibilidad de censura. Veamos. Debemos cuidar que bajo un noble propósito necesario y legítimo no se caiga en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura o de limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información. La protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión. Y es que el proyecto plantea reforzar los derechos de las audiencias a recibir información veraz, oportuna y diferenciar con claridad los contenidos noticiosos de los de opinión. Alejandro, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, también consideró que la consulta debe servir para definir el tratamiento que tendrán las conferencias matutinas del gobierno federal y de los estados cuando se transmitan en medios públicos. Por su parte, la bancada de Morena, aquí en la Cámara de Diputados, aseguró que los lineamientos no representan un acto de censura, sino un esfuerzo para garantizar los derechos de las audiencias. Además, sostuvo que la obligación de difundir información veraz es un principio ético del ejercicio periodístico y señaló que cualquier elemento deberá apegarse estrictamente a la ley aprobada por el Congreso. Alejandro, es la información y regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Marco Fragoso. Fernanda Saldaña, tú estuviste en las actividades de la presidenta. Buena tarde. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo a ti, a tu auditorio. Y pues sí, hoy la presidenta, al realizar la entrega de reconocimientos a fuerzas de seguridad y servidores públicos que participaron en este operativo llamado Plan Kukulcán, pues afirmó que el éxito de la Copa del Mundo derivó de la coordinación gubernamental, institucional y también de la ciudadanía. Desde la base aérea militar de Santa Lucía, resaltó que el país demostró su capacidad organizativa y su rostro de paz, alegría y hospitalidad. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo en la tarde. El éxito de la Copa Mundial de Fútbol no solo se mide en los partidos, en los estadios llenos o en las imágenes que recorren el mundo. También se mide por la capacidad de un país para organizarse, para coordinarse, para trabajar unido en torno a un objetivo común. Y eso fue exactamente lo que logró México. Te comento, Alejandro, que el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien fue quien detalló en qué consistió este plan, dijo que se diseñó desde enero del 2025 y la implementación de este concluyó el 19 de julio. En él participaron más de 20,000 elementos de las Fuerzas Armadas y en conjunto con corporaciones federales, estatales y municipales, el despliegue alcanzó alrededor de 124,000 efectivos. Estos operaron 1,400 vehículos, 25 aeronaves, 150 canes de
detección, así como radares, sistemas de antidrones y detectives de agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y también explosivos. En entrega de reconocimientos también estuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que el Plan Kukulcán dejó un legado permanente para las instituciones de seguridad del país. Esto porque se implementaron mejores protocolos, mejoró la infraestructura tecnológica y los mecanismos de coordinación y de intercambio de información pues fueron también mejores. Y bueno, Alejandro, esto fue un poco de lo que se vivió al mediodía allá en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Correcto, Fernanda, gracias. Hasta luego, buena tarde. Un terremoto de magnitud 7.1 grados sacudió el sur de Japón. Hay 80 heridos, no se ha confirmado cifra oficial de muertos. Al momento, más de 30 personas permanecen atrapadas luego del derrumbe de un centro comercial. El sismo provocó daños en edificios, carreteras, cortes de energía, mientras miles de elementos del ejército japonés desplegaron para ayudar en el rescate. Estados Unidos no necesita el TEMEC, eso dice Donald Trump, al asegurar que el acuerdo comercial es importante para México y para Canadá, y que él prefiere que su país pues, sea independiente. Estas declaraciones de Trump se dan en medio de la revisión del tratado y de las negociaciones bilaterales entre Washington y el gobierno mexicano. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega presentó una reforma para ampliar el periodo presidencial de 7 años y restringir, de 6 a 7 años y restringir la participación de la oposición en las elecciones. La iniciativa impulsada por el presidente Ortega será analizada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que prevé discutirla y aprobarla en septiembre. Esto comentó el presidente del Congreso, Gustavo Porras. Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de 7 años renovables, lo cual asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo y a las respuestas responsables, patrióticas, efectivas e indispensables. Bueno, y Daniel Ortega se ha perpetuado en el poder. Hace unos días anunció que se anulaban las elecciones, que no habría más elecciones en Nicaragua para nadie que quiera llegar a la presidencia nicaragüense. Y bueno, con eso confirma su dictadura. No tiene sentido que ahora hagan la pantomima en el Congreso nicaragüense de ampliar el periodo presidencial de 6 a 7 años. Bueno, pero eso en Nicaragua. En Perú, Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú 36 años después de que lo hiciera su padre, Alberto Fujimori. Keiko Fujimori, conservadora de 51 años, asumió la presidencia de Perú tras años de problemas judiciales y críticas por su papel en la crisis política del país. A la ceremonia de juramentación presidencial y el inicio de su gestión en el Palacio Torre Tagle asistieron sus hijas Kiara y Kaori, además de sus hermanos Sachi e Hiro. Senadores y diputados se prepararon para la sesión solemne del Congreso, en la que se conformaron las comisiones encargadas de recibir a Keiko Fujimori, quien realizó el juramento. La ausencia que llamó la atención del público fue la del hermano de la presidenta electa y el menor de los hijos de Alberto Fujimori, Kenji. Este 28 de julio coincide con varios acontecimientos que marcan la historia personal de Keiko. Hace 36 años, su padre, Alberto Fujimori, inició su carrera presidencial en Perú de 1990 al año 2000. Más de 3 décadas después, Keiko Fujimori llega al mismo cargo y jura como jefa del Estado. Gina Martínez, Heraldo Media Group. Hola Marta, buena tarde. Hola Alejandro, buenas tardes, excelente martes. En el transcurso de la semana te cuento que se va a mantener la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Vamos a conocer el pronóstico del clima para el día de mañana. Comenzamos en el norte, que tendrá calor extremo y lluvias aisladas. En Sonora, fuertes lluvias, una máxima de 39 grados y una mínima de 27. Chihuahua, temperaturas entre los 38 y 24 grados para mañana. Coahuila, cielos despejados, una máxima de 34, mínima de 21 grados.
Nuevo León, intervalos de sol y lluvia y temperaturas entre los 37 y 22 grados. Finalizamos en Tamaulipas, una máxima de 36 y una mínima de 24 para mañana. En el centro del país se espera un ambiente cálido e intervalos de chubascos. Jalisco, temperaturas entre los 31 y 19 grados. Morelia, Michoacán, una máxima de 24 y una mínima de 14. Mientras tanto, en Hidalgo se espera una máxima de 30 y una mínima de 20 grados. En el Estado de México baja más la temperatura, 24 hacia la máxima y 13 grados hacia la mínima. Y en Ciudad de México, que también habrá que sacar los paraguas, una máxima de 24 grados y una mínima de 12. Finalizamos en el sur, donde mañana se esperan lluvias intensas, un ambiente muy caluroso y tormentas eléctricas. Vemos que en Tabasco habrá cielos despejados, una máxima de 37 y una mínima de 25. Chiapas tendrá presencia de lluvias, una máxima de 23 y una mínima de 12 grados para mañana. Quintana Roo, las temperaturas van a rondar entre los 31 y 26 grados. Mientras tanto, en Campeche, que también se esperan fuertes lluvias, máxima de 35 y una mínima de 24 grados. Finalizamos en Yucatán con una máxima de 36 y una mínima de 24. Eso en cuestión de clima. En más información, el clima no ayuda a los bomberos de España contra los incendios que amenazan zonas cercanas a Madrid. El reporte de Patricia Alvarado. En España, miles de efectivos siguen luchando contra el fuego, que ha devastado el centro del país con 100.000 desplazados en polideportivos y 190.000 hectáreas quemadas. Las condiciones meteorológicas parecen dar tregua, pero hay precaución ante la llegada de la cuarta ola de calor del verano que se espera para mañana, lo que complicaría el operativo. Si bien una buena parte del fuego se ha logrado apagar, 14 personas han fallecido desde que se iniciaran los incendios hace casi una semana. El presidente español Pedro Sánchez compareció en el Palacio Presidencial de la Moncloa, en Madrid, para hacer balance del último curso político antes de las vacaciones. En primer lugar, se refirió a la emergencia climática y anunció que 211 zonas de 14 regiones han sido declaradas catastróficas, por lo que recibirán ayudas públicas. Comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales. El mandatario pidió un pacto de Estado contra los incendios a los políticos de la oposición conservadora que niegan el cambio climático y les dijo que no es una opción, sino un imperativo. Sánchez hizo un balance positivo de su gestión, sobre todo en el aspecto económico, y manifestó que piensa presentarse en junio de 2027 a un cuarto mandato presidencial. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. Seguiremos muy al pendiente de lo que sucede en España, Alejandro. Regreso contigo. Gracias, Marta. Gracias. Erika, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo aquí Igualmente. este martes. Tranquilito todavía, un poquito de calor, pero si quieres vamos con la información de deportes. Por favor. Vamos, pues empezamos ahora sí con la Liga MX, pues Guido Pizarro dejó de ser director técnico de Tigres tras presentar su renuncia a la directiva. El argentino pone fin a su primera experiencia como entrenador de Primera División apenas 2 jornadas después del arranque de la Apertura 2026. El club hizo oficial su salida con un comunicado que difundió a través de redes sociales. Y bueno, tras conseguir el triplete histórico en la Liga MX femenil, Ángel Villacampa, entrenador de las Águilas del América, admitió que no se conforma con lo que sucedió. En entrevista con el Heraldo Deportes, nos compartió la clave del éxito tras haber sido nombrado el entrenador del año. En el Club América siempre se piensa en todo, se piensa en ganar todos los objetivos, se piensa en ganar cada tarea que proponemos en el día a día, se piensa en ganar cada partido en cada semana. Entonces, lo que sí nos ha ido muy bien, como ha pasado en el último torneo, es ir en el día, partido a partido, al día a día. Yo creo que eso nos ha ido muy bien y creo que tenemos que seguir en esa línea. Cómo se han ido levantando una y otra vez, el insistir, el volver a levantarse, volver a ir otra vez. Yo creo que eso ha hecho que tengamos un carácter muy especial.
Ahora sí que la constancia es la clave. Y bueno, vamos a fútbol internacional. Pues Zinedine Zidane fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de la selección de Francia en sustitución de Didier Deschamps. Este contrato llegará hasta el 2030 y ahora Zinedine buscará dar una continuidad a esa etapa de Deschamps con el objetivo de mantener a Francia entre las selecciones protagonistas. Escuchemos a Zizou. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid. C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'à arriver à la sélection A, qui est le summum. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Voilà, c'est la seule chose qui m'anime, c'est de pouvoir travailler pour cette équipe de France y por que continúe a ganar. Y bueno, contrastando tras el fracaso de 12 años de la selección italiana sin clasificar a un mundial, esta tarde se anunció una reestructura encabezada por el nuevo director técnico Roberto Mancini, quien cumple su segundo ciclo al frente de la Azzurra. Y bueno, seguimos hablando un poquito de fútbol, pues la FIFA analiza un plan para vender participaciones del Mundial a inversores privados. De acuerdo con información publicada por The Times, la propuesta contempla la creación de una empresa encargada de gestionar los principales torneos, la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. Según el reporte, el proyecto busca generar nuevos ingresos que podrían abrir la puerta a una mayor expansión y frecuencia de estos campeonatos. Pero ¿cómo reacciona la FIFA a esto? Bueno, ellos dijeron que esta nueva forma de manejarse de la FIFA, a pesar de que todavía es un rumor, pues ellos no controlan el fútbol tal cual. Este organismo europeo aseguró que nadie es dueño del fútbol y señaló que la gobernanza del deporte no debe ser un activo para comerciar. Hasta el momento la FIFA no ha confirmado esta propuesta, mientras continúa la polémica en el fútbol internacional. Y bueno, ahora dejemos el fútbol y vayamos a las canchas allá en Los Cabos, pues nuestro compañero Iván Navarro nos tiene su reporte desde allá. Hola Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos aquí en el segundo día de actividades en el Abierto de Los Cabos en su edición 2026. El mexicano Rodrigo Pacheco debuta esta tarde ante el japonés Shoshi Nabukuro, rankeado número 97 de la ATP, por lo que habló sobre la expectativa de enfrentar a este rival tan complejo en busca de su boleto a la segunda ronda. Es un gran jugador con grandes resultados, pero siento que tengo la oportunidad de poder hacer mi juego, de poder demostrarle que puedo ganar ese partido, así que bueno, va a ser una gran batalla y que gane el mejor. Por otra parte, el mexicano Alex Hernández se despidió anoche del torneo al caer en 2 sets ante el australiano Tomic en un partido que duró menos de 1 hora. También, el británico Cameron Norrie, campeón en la edición 2021, logró su pase a los octavos de final luego de vencer en 2 sets a la estadounidense Kovacevic, por lo que buscará este título nuevamente aquí en el torneo mexicano. Así que continúa la actividad de uno de los torneos más importantes de tenis que se realiza en territorio nacional. Iván, muchísimas gracias. Y ahora, Iván Navarro. Iván, muchísimas gracias. Y ahora sí, a disfrutar un poquito de la playa. Y bueno, en unos momentos más, Rodrigo Pacheco debuta en el Abierto de Los Cabos, así que habrá que estar al pendiente de eso. Y bueno, ahora vamos a pasar a los centroamericanos, porque México ya rebasó esa barrera de las 100 medallas, ya vamos alrededor de 122. Remo fue el encargado de abrir hoy con la cosecha de metales dorados con una actuación de Rafael Mejía y Maite Arrillaga, y más tarde se sumaron las de gimnasia, de trampolín, esquí acuático, bádminton, taekwondo
con Carlos Sansores y ciclismo con Yareli Acevedo. Vamos a ver ahora cómo va el medallero. Ya han caído algunas porque todavía hay eventos en progreso. México lleva 122 medallas, 46 de ellas de oro, seguido por Colombia con 31 de oro y 81 en total, mientras que Cuba tiene 15 de oro y Venezuela con 11. Y bueno, ahora vamos a cambiar al deporte de los puños, pues el Consejo Mundial de Boxeo reinició con el tradicional Martes de Café, en donde se presentaron unos anillos de edición especial que se crearon para el ganador del duelo entre el mexicano William Cepeda y Lamont Roach este sábado en Las Vegas, en una de las peleas más importantes para los mexicanos. Estos mexicanos tienen zafiros y diamantes naturales y están montados en estructuras de metales preciosos. Mauricio Suleimán habló al respecto. Siempre estamos buscando darle un extra al boxeador, a la boxeadora. Estos son unos anillos hermosísimos que el primero será entregado al ganador de Roach y Cepeda. Se fabricaron los dos para que se le entregue arriba del ring al ganador, pero con la opción vamos a ser 6 al año. Y bueno, estos anillos se le van a entregar al menos a 6 peleas en este año, así que habrá que ver. Y bueno, Mauricio Suleimán aprovechó para reconocer la trayectoria e importancia de la carrera de Lupe Pintor, ex campeón gallo y super gallo del organismo entre los 70s y los 80. Él aseguró sentirse muy contento que a 31 años de su retiro todavía se le recuerde. Escuchemos. Me siento muy orgulloso, agradecido, porque fue el organismo al que yo representé, el cual me dio la oportunidad por ser campeón la primera vez, la segunda, y me siento muy orgulloso de pertenecer a ese grupo tan especial. Un verdadero guerrero del ring, el Grillo de Coajimalpa, y hasta aquí los deportes. Gracias, Erika. Un gusto. Gracias. Vamos a una pausa y nosotros continuamos. Se redujo la percepción de inseguridad en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, según el INEGI, pasó de 57.9% a 49.7% entre marzo y junio. Estos resultados positivos son impulsados por la estrategia de seguridad integral en coordinación permanente con los 3 órdenes de gobierno. Mauricio Flores, ¿cómo estás? Bien, bien, y vamos a hablar de datos que nos proporciona el INEGI, pero al mismo tiempo que nos reflejan, más allá del INEGI, una circunstancia que tiene que ver con lo importante, con el empleo, con el pipirín, porque finalmente si no tienes empleo, el 80%, es decir, 8 de cada 10 personas en nuestro país, de las 62 millones de personas que somos parte de la población económicamente activa, pues resulta que tenemos un patrón. El SAT. Sí, somos subordinados. Ajá. Sí. O sea, somos ingeniero B. Por la torta, ingeniero B por esto, tráeme el otro. Sí. Y los demás son jefes, patrones o supervisores. Pero a ver, aquí el primer dato que nos preocupa al término del primer semestre de este año es que hubo una reducción en términos pues ahora sí nominales, de 320,000 personas. Es decir, se esfumó a lo largo de enero a junio 320,000 puestos de trabajo. Esto genera una variación de 293,000 pérdidas de puestos de trabajo de gente que ya no estuvo buscando chamba. De gente que o dijo, o pues me quedo a vivir de lo que me da el gobierno, o pongo mi propio changarro, y eso explica por qué hoy, de cada 100 mexicanos que trabajamos, 55 lo hacen en la informalidad. Hay otro dato que podemos comparar precisamente cómo podemos ver que se pierde el trabajo formal, es decir, el bien pagado, o bueno, que tiene las prestaciones sociales, que tiene seguro social, que tiene ahorro del retiro, que tiene seguro de cesantía, enfermedad o muerte. Y aquí lo vemos, el verde es el empleo formal, 363,600 puestos de trabajo. Menos. ¿Y qué vemos con el informal? Pues estos son datos del INEGI, sube. Y digo, no quiero satanizar con esto a nadie. La verdad está en que la gente que pone su botecito de tamales, que se pone a vender en un bazar, en un tianguis,
pues son estrategias de sobrevivencia ante una economía que está estancada. Aunque hay visos de que medio se va a arreglar, pues nada más en el primer semestre de este año, incluyendo el Mundial, resulta, por ejemplo, que la Cámara Mexicana de la Industria de los Restaurantes y también de Alimentos Condimentados, la CANIRAC, resulta que en el Mundial, son datos que nos mandaron, se lo agradezco mucho a Alfredo Galloso, que es un restaurantero de Alcurnia, pues nada más ni nada menos que solamente 3 de cada 7 restaurantes en la Ciudad de México contrató más empleados durante el Mundial. Pues la gente se fue a los fanfests, hizo relajo, pero el consumo se vio abajo y de hecho 62% de los restauranteros dijeron que el marcador les resultó malo o muy malo al término del Mundial. Ciudad de México. Hay que ver lo que nos dice Monterrey, que nos dice Guadalajara, pero sí estamos viendo datos que no son satisfactorios. Yo, por ejemplo, yo no fui a ningún restaurante a ver ningún partido. ¿Te quedabas en tu casa? Sí. Y mucha gente que no se iba a su casa, se iba a los fanfests y se compraban el Six por fuera, iban ahí, había stands donde les regalaban la botana, metían alguna bebida espirituosa. Y aquí lo que podemos ver es que, por otro lado, tenemos un comportamiento de las exportaciones mexicanas. Ese motor de la exportación mexicana, ¿cómo lo traes aquí a colusión? Muy sencillo. El hecho de que uno de los motores de la economía mexicana, el comercio exterior, que está llegando a máximos históricos, y se hizo un gran alarde de ello, casi 394 mil millones de dólares de bienes exportados a todo el mundo en el primer semestre, resulta que crecen 22.6%, pero las importaciones crecen casi al mismo ritmo. El margen comercial, es decir, lo que queda, la diferencia entre importaciones y exportaciones, 1,5%. Sí, y eso equivale a un margen que ni la más pichurrienta aerolínea del mundo tiene. Es decir, somos un país que nada más ensambla, arma y exporta. No hay un tracto exportador que esté generando industria, que ojalá que agarráramos la oportunidad, porque aquí está el saldo del superávit comercial. Hay gente que dice, wow, es el más alto en toda la historia registrada. Finalmente tenemos casi 10 mil millones de dólares de saldo positivo. Oigan, ¿y por qué no aprovechamos todos esos saldos negativos, que finalmente era ahorro de otros países, para industrializar? No lo hemos hecho y pues no es que lo queramos hacer. Nos lo está exigiendo ahora en las revisiones del TEMEC el gobierno de los Estados Unidos. A sustituir importaciones, a sustituir los productos que vienen de Asia, de India, que vienen de China, de Corea, o nos vamos a quedar fuera de la jugada. Y vamos tarde otra vez. Sí. Iba a decir que no, pero me ganó la sinceridad. Gracias, Mauricio. Gracias. Y gracias a ustedes también. A mañana.